Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, bendecidos. Y aquí continuando con el libro de Gálatas. La otra vez no pudimos grabar, tuvimos unos problemas técnicos, pero ahorita estamos de nuevo y vamos a continuar en este estudio y con la voluntad de Dios vamos a terminarlo. Amén. Hay mucho que aprender aquí. Estamos en el capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer hasta el 16 para que cubra esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 14, capítulo 4. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es tremendo mensaje del apóstol Pablo. El tema es reflexiones del pastor a sus ovejas y esta es la parte 2. En la primera parte vamos a orar, ¿verdad? Que el Señor bendiga este tiempo. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de continuar estudiando el libro de Gálatas. Gracias por el apóstol Pablo, su testimonio, su deseo de instruir a la iglesia para someterse a la autoridad de Cristo y no a la autoridad de cualquier otra deidad. Y Señor, qué precioso es el mensaje del apóstol Pablo, exhortando a los hermanos para que ellos se sometan a Cristo y al que los había salvado y al que murió por ellos. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, aprender y ser sensitivos al precioso voz del Espíritu Santo de Dios. En el nombre santo de mi Señor Jesucristo. Amén. En la primera parte de esta lección vimos que el apóstol Pablo se acerca a la iglesia con ruegos y les hace recordar en la condición física que él se encontraba cuando le recibieron como un mensajero mandado de Dios. Y eso es lo que leemos en los primeros versículos. Aprendamos otras reflexiones del apóstol Pablo en calidad de pastor. Vemos número 1, un verdadero siervo de Dios debe ser recibido como a Cristo. Y eso es lo que el versículo 14 reclama. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué tremendo, es un tremendo mensaje. Nunca, no se encuentra otro versículo similar a lo que el apóstol Pablo describe aquí acerca de la comparación de un siervo, ¿verdad?, de Dios aquí en comparación al recibimiento de Cristo. El Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo, ¿verdad?, en Hechos y le dice que si está persiguiendo a sus seguidores es como perseguirlo a Cristo, ¿verdad? Aquí es lo opuesto, ¿verdad? Que si en vez de perseguirlos, en este caso, el contexto aquí, que si es recibido como a Cristo, ¿verdad? En otras palabras, la relación que tiene ahí, ¿no? Bien importante, porque el Señor Jesucristo dice, si persigan a los que me siguen, me están persiguiendo a mí, lo toma personal. Ahora el apóstol Pablo toma personal de que si él es recibido, es como que recibieran al Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿no? La combinación aquí de valores y de posiciones y de autoridad. Un verdadero siervo de Dios debe de ser recibido como a Cristo. En otras palabras, con respeto, con reverencia, ¿verdad? Y todo lo demás. Ahora, ¿por qué razón tiene que ser recibido como a Cristo? Letra A, por ser portador del mensaje de Cristo, ¿verdad? Si eso sería lo único, ¿por qué debe de ser recibido como a Cristo? Es porque Él trae el mensaje precioso
del precioso evangelio. En 2 de Corintios, capítulo 4, dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso es precioso, ¿no? Con solo este versículo aclara por qué razón la autoridad, o sea, de recibir al siervo que trae el mensaje de Cristo. ¿Por qué razón? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Ok? El mensaje que traemos no es nuestro, o sea, no es en el sentido de nuestras personas. Ahora es nuestro deber, porque el Señor nos llama a hacerlo, y eso es a todos los cristianos, no solo a los misioneros y a los pastores, ¿verdad? Sino que a toda criatura que ha salvado el Señor Jesucristo. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Okay. De ahí continúa el versículo 7, voy a leer hasta el 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué tremendo. El mensaje de verdad que el apóstol Pablo está mandando aquí, verdad, que como a Jesús le han recibido, es porque, ¿por qué razón? Pues es el que lleva el mensaje precioso del Señor Jesucristo. Toda persona que lleva el precioso mensaje del Señor Jesucristo, verdad, tiene esa autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado para poder, verdad, no solamente presentar el mensaje, pero presentar a Cristo en nuestras personas. Acuérdense que nosotros somos la imagen de Dios, y si llevamos el mensaje y la imagen de Dios lleva el mensaje, supuestamente que nosotros también representamos a Cristo, no solamente, ¿verdad?, dentro del mensaje que llevamos, pero también en nuestra vida que vivimos. Entonces, de ambas maneras siempre estamos representando al Señor Jesucristo. Por otro lado, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿verdad?, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, también representa a nuestro Señor Jesucristo en nuestras acciones, en nuestro hacer, en nuestro conducirnos, en nuestro comportamiento, ¿verdad? Nosotros representamos a Jesucristo en todos estos ámbitos. Entonces, cuando alguien recibe a un cristiano, ¿verdad?, es como le deberían de recibirlo como a Cristo. Sería precioso que la gente entendiera eso, ¿no? O aquellos que están recibiendo el precioso mensaje, por lo menos a los que están siendo administrados del Evangelio precioso. Los de Galacia no pusieron en tela de juicio el llamado del apóstol Pablo, ni del mensaje que predicaba. O sea, que eso es lo que el apóstol Pablo declara aquí, que como a Cristo, ¿verdad?, fue recibido, y si fue recibido como a Cristo, entonces no tuvieron ellos ningún problema con el mensaje, no tuvieron ningún problema con la persona. No hubo crítica hacia su persona. Los brazos de ellos fueron abiertos y sus corazones receptivos. El apóstol Pablo claramente comenta de este espíritu cristiano en la iglesia. Precioso. Ningún otro espíritu se debe de esperar del cristiano, sino el espíritu de atención y respeto para el que trae el mensaje del Señor. O sea que si alguien, por ejemplo, ahorita tuvimos la conferencia de la familia, y los que vinieron a predicarnos, ¿verdad?,
debemos de recibirlos así, los debemos de recibir, ¿verdad? Acogidamente, contentos, felices, gozosos, estar presentes porque hay alguien, ¿verdad?, que representa al Señor Jesucristo y nos va a traer el mensaje del Señor, ¿verdad?, en base a la palabra de Dios. Y entonces nosotros lo recibimos, ¿verdad?, contentos, felices, que está aquí alguien más que nos va a predicar, nos va a enseñar la palabra de Dios y va a ser de bendición. Es así como la iglesia debe de responder. O sea, eso es lo que menos debe de ser la iglesia cada vez que viene un predicador a visitarnos y viene, ¿verdad?, trayéndonos el mensaje del Señor, ¿verdad? Eso, de recibirlos con un buen espíritu, ¿verdad?, con una atención y con respeto para que el que trae el mensaje del Señor sea el animado. Note que la dinámica de la iglesia cuando recibe a un predicador es importante. El pastor Chapo declaró y el hermano Dr. Rasmussen también me declaró, dice, el espíritu de la iglesia se percibe, están preciosos. Y el pastor Chapo me dice, se percibe un precioso espíritu. Ambos me dijeron lo mismo, porque los hermanos estaban contentos, estaban receptivos, estaban listos para recibir la palabra de Dios, y eso se trata, ¿no? Que cada vez que se presente la palabra de Dios o el mensaje con el mensajero, ¿verdad?, el pueblo de Dios esté dispuesto y esté contento de recibir, ¿verdad?, la palabra de Dios. En Primera de Timoteo nos enseña aquí una lección con este punto. Dice en Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad?, las escrituras. En otras palabras, estas personas que predican la palabra de Dios deben de ser tenidos, ¿verdad?, en alta estima por el labor que tienen, por el labor que representan y a quien representan. No representan a ningún otro reino que el reino, nada menos que el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos de, ¿verdad?, siempre tener ese buen espíritu de respeto y de honor con los predicadores. Eso es lo que el apóstol Pablo está declarando a la iglesia de Gálatas, ¿verdad?, que lo habían recibido bien, o sea, que no había ningún problema con ese recibimiento. Y él lo declara ahí, dice, y no me despreciasteis, dice, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Se acuerda? Imagino que después de haber sido apedreado, el apóstol Pablo tenía problemas físicos, ¿verdad? Y porque esto había ocurrido bien fresco, había esta situación que había sucedido que lo habían agarrado, que lo habían apedreado al apóstol Pablo, que casi lo dejaron moribundo. Aún a pesar de esa condición, la iglesia tuvo una preciosa manera de recibirlo. Entonces dice, antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y habla de estas dos personas, en este caso de Cristo y el ángel. Qué tremendo. Fue de gran bendición. Esto es precioso saber de que cuando uno llega a una iglesia a predicar, ¿verdad? Se percibe el espíritu de los hermanos, se percibe, ¿verdad? Incluso lo negativo de las personas también se percibe. Hay algunas personas que tienen sus caras ahí aturradas y las personas no tienen esa disposición en su corazón de que hay alguien que nos va a venir a traer el mensaje, ¿verdad? Y toman en leve un nuevo predicador que venga. Gracias a Dios, en los lugares que he ido a predicar, donde me han invitado a predicar y he podido ir, ¿verdad? Casi no me gusta salir de la iglesia a predicar, siempre me dan invitaciones, pero casi yo siempre, al menos que sea otro día que no sea domingo y miércoles, ¿verdad?, que pueda ir, al menos que sea algo muy especial que alguien quiera que yo vaya, y ha sucedido, ¿verdad? He ido a diferentes iglesias. Ahorita está pendiente una invitación que me han hecho en San Diego que vaya a predicar,
pero siempre medito, digo yo, bueno, no tengo que hacerlo, yo tengo mi trabajo que hacer con la iglesia, estoy ocupado, ¿verdad? Y para mí primero es la Iglesia Bautista de Los Ángeles, porque me esmero para atender la necesidad de la iglesia, no quiero alejarme, pero pues hay momentos que, ¿verdad?, se nos permite ser de bendición a otras iglesias, pues los predicadores, a veces es la manera que nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? También, a veces los predicadores tienen que salir, tal vez por algún tiempo, y necesitan predicadores que les suplanten. Y en ese caso yo ahí, ¿verdad?, me presto, porque a veces pues es necesario y hay que ayudarnos unos a otros en ese aspecto. Pero anyway, cuando yo he ido a predicar, casi en la mayoría de veces que he ido a predicar a otras iglesias, he percibido, ¿verdad?, siempre el Espíritu precioso, al menos en nuestro medio. Y como nosotros siempre predicamos, ¿verdad?, en las iglesias donde nos invitan, que son de la misma fe, no vamos a predicar a otras iglesias que no nos conocen o que no esperan lo que vamos a decirles, no lo esperan, ¿verdad?, o lo que vamos a enseñar. Ese es otro aspecto importante también, que ayuda también al mensajero a saber que él va a predicar y va a ser bien recibido donde va a ir a predicar. All right, un verdadero siervo de Dios debe de ser recibido como a Cristo. Número 2, un verdadero siervo de Dios debe ser recibido con compasión. Un verdadero siervo de Dios debe de ser recibido con compasión. El versículo 15 declara, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? O sea, hablando del apóstol Pablo, ¿verdad?, les preguntaba que dónde está esta satisfacción que experimentaban cuando él fue recibido. Y entonces recalca, porque os doy testimonio, dice, de que si hubieses podido en ese día o en ese tiempo, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Solo está haciendo análisis. Acuérdense que el mensaje del Evangelio lo había recibido bien contentos, ¿verdad?, los de Galacia, en la iglesia. Y entonces ahora la carta está confrontándolos porque se estaban apartando, se estaban alejando del Evangelio y estaban adoptando otra vez la ley, ¿verdad? Y entonces por eso él los confronta en este respecto. Un verdadero siervo de Dios debe ser recibido con compasión. El apóstol Pablo da testimonio que a raíz de la compasión mostrada de los de Gálatas hacia su persona, sucedieron dos cosas. Número 1, los hermanos fueron satisfechos por su acción. Okay? Esto muestra cuando humanamente somos sensitivos a las necesidades de los demás y actuamos, ¿verdad? Seremos llenos de una satisfacción inexplicable, la cual Dios manda a nuestro ser cuando hacemos el bien al prójimo. En otras palabras, el momento que ellos recibieron al apóstol Pablo, ¿verdad?, y contentos de haberlo recibido, entonces Dios les dio, por tener esa disposición, por tener ese espíritu de hermandad y por tener ese espíritu de querer saber y querer entender y querer aprender, ¿verdad? Dios les proveyó un momento tremendo de satisfacción que el apóstol Pablo observó en ellos cuando él estuvo presente. Y él mismo declara, ¿verdad?, de que a raíz de esa recepción que tuvieron, ¿verdad?, o ese aceptamiento que tuvieron con él, dice que él vio a tal grado esta recepción y este espíritu positivo y precioso, él vio a tal grado a ellos que podrían haberse ellos, dice, quitado o sacado los ojos para dárselos a él. Okay. Se dice de que el apóstol Pablo tuvo este problema físico y era de los ojos, ¿verdad? Que quizás él tenía problemas con los ojos de todas quizás las pedradas y todo lo que él sufrió. Y a lo mejor él tenía el problema de ver, ¿verdad? Es posible, porque incluso
en el capítulo 6, aquí en Gálatas, el versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, con cuán grandes letras. Algunos dicen que ese versículo es, ¿verdad?, referente al problema de los ojos que tenía. Pero es posible, porque pues imagínese haber sido pedrado, ¿verdad?, y casi moribundo, quién sabe cuántos problemas físicos todo eso le trajo o repercutió todo ese montón de piedras que cayeron en su cuerpo, ¿verdad?, en lo que él terminó. Los hermanos fueron satisfechos por su acción. Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay algo precioso cuando nosotros damos atención, cuando nosotros damos amor, cuando nosotros presentamos, tenemos una afinidad con las personas. El momento que nosotros damos, el momento que nosotros, ¿verdad?, ponemos tiempo y entregamos tiempo para alguien o alguien se beneficia de nosotros, hay una tremenda satisfacción que penetra nuestro ser. Y eso, ¿verdad?, es paradójico, es un misterio. Que cuando nosotros damos, ¿verdad?, en vez de quedarnos vacíos, nos llenamos, ¿verdad? Y ese es el misterio. Ahí en el libro de Hechos, por ejemplo, en la primera iglesia en Jerusalén, vemos esta dinámica entre los hermanos. Observe el capítulo 2, por favor. Y esto es lo que pasaba en la iglesia de la primera iglesia que se fundó en Jerusalén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Note, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, note, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De dónde venía esa alegría? Esa dinámica, ¿no?, de darse el uno al otro. Y había una hermandad, había una preciosa comunión. Entonces el versículo 47 dice, alabando, dice, a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, note lo que hacía, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El precioso tiempo de poder proveer a los hermanos, a los necesitados, entonces Dios daba de regreso satisfacción, alegría, gozo, ¿verdad? Y entonces eso es lo lindo acerca de dar, eso es lo lindo acerca de darnos, ¿verdad? Yo creo que la satisfacción más grande, en mi caso, en mi servicio, por ejemplo, a Dios, es que cuando estoy dando, de mi tiempo, de mi consejería, estoy dando, ¿verdad?, sacrificialmente con los recursos aún materiales, hay una tremenda satisfacción porque vemos el efecto de lo que estamos haciendo. La gente son bendecidas, la gente son ayudadas, la gente son afirmadas, la gente son transformadas, y entonces todo eso trae un precioso satisfacción. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 15 en Gálatas, ¿verdad? Que ¿dónde está esta satisfacción que ustedes mostraron? ¿Dónde está esta, que ustedes mostraban esta disposición preciosa, positiva, ¿verdad? Y que fue, que era tan preciosa que ustedes podían hacer más allá de lo que aún yo esperaba. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los hermanos fueron satisfechos por su acción. Número 2, los hermanos no tuvieron problema de mostrar a Pablo su sacrificio personal. Note, los hermanos no tuvieron problema de mostrar a Pablo su sacrificio personal. Note ahí al final del versículo 15, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Imagínense la disposición. Wow, al concluir y analizar el apóstol Pablo lo que ellos podrían haber hecho por él, por supuesto eso es una metáfora, ¿no?
Esta es una ilustración, o sea, en una expresión metáfora. Lo que quiere decir esa expresión de que si hubieran podido, que el hecho de que no podían, ¿verdad? Si hubieran podido sacarse hasta los ojos y dárselos a él, ¿verdad? Es como decir, estas personas estaban tan dispuestos a sacrificar aún lo más precioso o lo más valioso que ellos tenían. Eso es lo que vio el apóstol Pablo, la disposición de ellos, que irían hasta tal grado de poderse sacrificarse a ellos mismos, la visión de ellos, sus propios órganos para podérselos dar. O sea, ese es el análisis que hace el apóstol Pablo cuando se refiere a la tremenda disposición de estas personas, que ellos podían hacer cualquier cosa por el apóstol Pablo. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo es saber que el cuerpo de Cristo, cuando se refiere a los varones de Dios, ellos están tan dispuestos que harían cualquier cosa. Y esto me trae a la mente, por ejemplo, cuando David, ¿verdad? Parece que tenía una guerra, estaba sucediendo una guerra con los filisteos, ¿verdad? Y parece que ellos habían tomado un terreno donde había un pozo, y ese pozo, o sea, les pertenecía a los de Israel. Y David, ¿verdad? Siendo rey, contemplando el pozo, dijo, ¿quién daría que pudiera tomar agua de ese pozo? Y en ese pozo, en esa área, estaban los filisteos, estaban, o sea, sus enemigos, y no podían llegar ahí, o sea, que estaban en una guerra, estaban sitiados, ¿verdad? Como para pelear. Y vienen estos dos varones de David, y el momento que escucharon el deseo del rey, de su rey, ¿verdad? El momento que escucharon el deseo de su rey, ellos salieron, se pusieron de acuerdo, solo se vieron el uno al otro y se fueron a traerle el agua a David. Regresaron, le dieron el agua, ¿verdad? Y David, por supuesto, se enojó con ellos. Y les dijo, no, dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan arriesgado sus vidas para traerme el agua? Y por supuesto hay dos cosas ahí bien importantes que aprender, ¿no? Vemos la disposición de los varones. O sea, lo que el rey quería, su rey quería, ellos, o sea, si estaban en sus posibilidades, ellos podrían haberlo hecho, ellos lo podían hacer. Y no habría ningún obstáculo, y sí se expusieron sus vidas. Esa es la verdad. Sin embargo, mostraron, o sea, esta acción muestra hasta qué grado estaban entregados ellos en la misión que tenían bajo su rey, bajo su líder. Qué precioso es eso. O sea, no es el hecho de el arriesgarse, ¿verdad? Por el deseo de David. No, es la lealtad. O sea, lo que yo admiro de estos varones en esa acción es la lealtad a la autoridad y la posibilidad y la disposición de poder ellos hacer cualquier cosa que estuviera en sus manos con tal de que el rey estuviera satisfecho del servicio de ellos hacia él. Eso es tremenda enseñanza para toda la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Debe de, el pastor Chapo en la conferencia dijo algo bien importante, y es lo primero que él dijo cuando comenzó antes de predicar. Dice que levantaran las manos de su pastor, que ayudaran a levantar las manos de su pastor, ¿verdad? Así como Moisés fue levantado, ¿verdad? Por sus manos cuando estaba en esa guerra, y cuando él bajaba las manos perdía Israel la batalla, y cuando le levantaban las manos a Moisés, porque ya no aguantaba, o sea, todo el día estuvo Moisés levantando las manos, y en el momento que levantaba las manos es que había victoria. Y entonces tuvieron que venir a ayudar a mantener las manos arriba, ¿verdad? Parece que fue Aarón a un lado y el otro lado, no me acuerdo quién es el otro, pero le levantaban las manos, no sé si Josué, que le levantaban las manos para que tuviera victoria Dios en la guerra que estaban ellos experimentando. Pero qué lindo, ¿no? La disposición, ese es el punto,
Qué tremenda lealtad. Así es, los líderes en la iglesia deben de ser leales, deben ser primero a Cristo, por supuesto, porque obviamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo refiere de esta manera: seguidme a mí como yo sigo a Cristo, como yo soy seguidor de Cristo. Es obvio que si el líder, ¿verdad?, está siguiendo a Cristo y está sometiéndose a hacer la voluntad de Dios, entonces él necesita que le imiten o que lo sigan o que lo apoyen, ¿verdad?, y que haya esa lealtad. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, el líder reconoce la lealtad de sus los que le ayudan a hacer la obra, ¿verdad?, de Dios. Y entonces, porque incluso aquí el apóstol Pablo lo está analizando, de que ellos estaban tan dispuestos a dar hasta sus propios ojos. ¿Por qué razón? Por la misma lealtad y la disposición que tenían para la obra de Dios. No solamente al líder, sino que la obra que el líder está haciendo, ¿verdad?, y lo respetan. Qué tremenda lección encontramos aquí sobre la verdadera disposición que debe de haber cuando un hermano o hermana padece de alguna necesidad. El sacrificio personal debería de ser la meta. O sea que para poder hacer una diferencia en la vida de alguien, tiene que haber un sacrificio. Así como Cristo hizo la diferencia en darnos nuestra vida, ¿verdad?, en reconciliar, o sea, nuestra vida con Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Y para darnos a nosotros la esperanza de una vida en la gloria con Él. ¿Verdad? Y pasar la eternidad con Él. ¿Qué tuvo que suceder? Él tuvo que sacrificarse. Y nunca podemos impactar a nadie en la vida si nosotros no nos sacrificamos por alguien. Si las personas, o sea, todo esto, el cristianismo, por eso es importante entender que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros entramos a la familia del Señor, una de las primeras lecciones que una persona debe de aprender para venir a ser un buen cristiano es negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Eso es un llamado a negarnos. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar dando. Esa es la razón. Vamos a estar dando a la gente, vamos a estar dando tiempo, vamos a estar dando nuestros recursos a la obra de Dios. Vamos a estar dando. Eso es lo que el cristiano ha sido llamado a hacer. Okay, a dar, a servir, a estar ahí por las personas, a dar nuestro tiempo, a dar nuestros recursos, a dar todo, o sea, nuestras energías, nuestras oraciones, nuestro concerniente, nuestra compasión, nuestro amor. Es todo dar. Esa es la verdad. Pero aquí está la cuestión. Y esto es el misterio o la paradoja, ¿no? De que cuando damos nosotros somos satisfechos. Cuando nosotros nos derramamos, ¿verdad?, con las personas, o damos y sacrificamos nuestro tiempo, a veces hasta nuestra familia. En mi caso, muchas veces he sacrificado tiempo con mi familia por estar haciendo obras para el Señor. ¿Okay? Y es cierto, a veces hasta eso es necesario, pero también nosotros recibimos. Especialmente cuando hay transformación, cuando la gente hace las correctas decisiones, cuando la gente considera ser transformados y sigue en obediencia a la palabra de Dios, y comenzamos a ver, ¿verdad?, que ellos están asumiendo la responsabilidad y siguiendo adelante. Eso es maravilloso. Ese es el pago que nosotros recibimos. Es una satisfacción mutua. A los que ayudamos reciben ¿verdad?, las bendiciones por la asistencia que damos, y nosotros recibimos por haber dado, y el Señor nos llena, ¿verdad?, de otras maneras espirituales que es un misterio. No las percibimos de dónde viene, pero sabemos que hay una tremenda satisfacción al servicio del Señor. Eso es algo maravilloso, pero muchas veces los cristianos, en vez de hacer el sacrificio, opinan, critican a otros que ya están haciéndolo. El resultado es que no hacen ni dejan de hacer. Y eso, ¿verdad?, siempre sucede en la iglesia, porque tenemos toda clase de personas. Hay algunos que, ¿verdad?, cuando se les pide que hagan, se hacen para atrás, o no participan sabiendo que hay una necesidad, ¿verdad?, de llenar. Pero
prefieren ellos mejor criticar y no poner atención en lo que está pasando, ¿verdad? Que ellos son personas que son necesitadas. O las acciones o aquello que las personas otras necesitan, ellos lo tienen. Y en vez de hacer, a veces ellos critican, ¿verdad? Y en vez de ayudar, ellos solamente opinan. Hay de todo en la iglesia. Por eso dije que no hacen, no hacen ellos y no dejan de hacer a los demás. Hay personas que son criticadas porque se quieren sacrificar, quieren darse, pero también hay una medida, ¿verdad? Por otro lado, hay gente que se aprovecha del sacrificio personal de otros. Y eso es una ciencia que hay que entenderla también, ¿verdad? Porque no solamente es lo de dar, y ahí, ¿verdad? Y la gente se aproveche de eso. O sea, eso es otro problema. Y tenemos que también ayudar a la gente, porque si se aprovechan, ya esa es una cuestión de pecado, ¿verdad? Porque están yendo más allá del límite o más allá o aprovechándose de la persona. Y obviamente Dios observa el corazón también de las personas. Y es posible que las personas quizás ni cuando se están aprovechando ni siquiera lo toman en cuenta, porque ellos piensan que nosotros estamos aquí para ser desgastados para ellos. O sea, hay personas que así ven el servicio que nosotros damos espiritualmente. No toman en cuenta que nosotros vivimos, no toman en cuenta que nosotros respiramos, no toman en cuenta que nuestras necesidades que tenemos, ¿verdad?, personales. Y entonces tiene que haber un balance, tiene que haber ese entendimiento. Entonces el cristiano que no entiende esta parte, entonces hay que pararle el carro, hay que pararle y decir no, ¿verdad? Hermanos, quiero decir esto. Cuando usted se esmera en ser de bendición a alguien, sepa también que hay límites, ¿ok? No es que vamos a estarnos desgastando. Yo lo hice por muchos años, hermanos, así. Yo siempre decía sí. Y la gente, hermanos, la gente no entiende de que uno, tiene una vida también. Entonces tiene que haber un espacio también. El Señor Jesucristo se tomaba su tiempo, decía, no, ahorita no, yo me voy a ir solo. Y el Señor se apartaba, porque estaba cansado. O sea, que nosotros somos humanos y llega el momento de que la gente literalmente consume, ¿verdad? Las necesidades que los varones que estamos sirviendo al Señor, que estamos al frente, ¿verdad? Y a veces nos consumen tremendamente. O sea, que podemos decir que no es que, nos quitan la energía, nos dejan para volvernos a reparar. Necesitamos nosotros volvernos a alimentar de nuevo y volver a estar en conexión con nuestro Padre Celestial, porque de ahí viene toda la provisión. El Señor Jesucristo es lo que hacía. Tomaba su tiempo aparte, a solas, a oración, y ahí es donde el Señor se alimentaba y se volvía a llenar de energía, porque Él había quedado literalmente débil, ¿verdad? Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces eso nos debe enseñar que hay momentos también que nosotros tenemos que decir, no, hay límites. O sea, que no podemos, no debemos, somos débiles y tenemos que tener, somos limitados. Y yo por eso, ¿verdad? Siempre digo, yo debo de conocer, de esa manera como yo me conduzco, tengo mis debilidades y tengo mis límites. Porque he aprendido a eso. Si no lo hago, yo no estuviera aquí sirviendo al Señor. Entonces necesitamos aprender a saber nuestras debilidades y nuestros límites. Entonces hay momentos que necesitamos decir a veces, no puedo. No es que no quiera, sino que no puedo. ¿Okay? A veces el querer está allí, pero el poder está débil. Y esa es la realidad, somos humanos. Y que si nos critican las personas de que decimos no a una necesidad, no estamos forzados a hacerlo. También necesitamos saber que hay límites. Eso es lo más importante de entender sobre esto. ¿Okay? Hay gente que se aprovecha del sacrificio personal de otros porque el sacrificio lo interpretan que se lo deben a ellos. Y no se ayudan, sino que
terminan dependiendo totalmente de los que están dispuestos. En otras palabras, las personas, eso es lo que se llama entitlement, ¿no? Que la gente piensa de que porque nosotros estamos aquí debemos de hacer las cosas para ellos. No es así, no es así, sino que hay también la palabra prudencia entra aquí. O sea, la gente debe ser prudente también. Es cierto que estamos aquí para servirles, pero también deben de conocer que, hey, nosotros tenemos nuestra familia, que nosotros tenemos nuestras, ¿verdad?, necesidades personales aparte. Y todo eso es importante que la gente, entonces, si no se les enseña a la gente, ¿quién les va a enseñar? So, necesitamos enseñar, poner límites, poner, ¿verdad?, lugares, parámetros donde podemos decir, no, por ejemplo, en mi caso, hay gente que de repente irrumpe mi tiempo, ¿verdad? Y no es que me esté quejando, ¿okay? Pero a veces que irrumpen el tiempo y no consideran el tiempo de su servidor. A veces, y yo sé que a veces emergencias. Y en las emergencias, por supuesto, no se puede estar diciendo, pidiendo permiso para pedir ayuda o pedir una oración o comunicarse con el pastor. O sea, hablando de una emergencia, es una emergencia, es algo muy delicado que está pasando y se necesita comunicar, perfecto. Pero hay veces que son cosas que pueden esperarse, ¿verdad? Se pueden esperar y que no se van o sea, el mundo no se va a terminar de ellos si se espera un día o 2 días o poner un appointment, ¿verdad?, para poder arreglar las situaciones que necesitan arreglar, ¿verdad?, y ser aconsejados. Y estamos hablando de prudencia, estamos hablando de saber conducirnos y también respetar a los demás, el tiempo de los demás. Eso es una manera de poder comunicar algunos aspectos del tiempo, de cómo se puede, lo mejor en mi caso, o sea, yo me siento más efectivamente cuando la gente hace un appointment conmigo. No que solamente de repente me quieren ver y quieren estar ahí, o, al menos que sea una necesidad, ¿verdad?, grande y que, yo estoy ahí. Pero eso es algo de aprender, por supuesto. Para los que desean ayudar, okay, tienen que haber un balance. Okay, aquellos que les gusta ayudar y les gusta darse, tiene que haber un balance. Hágalo, pero tenga cuidado que no se aprovechen de su bondad. Okay? Aprenda límites, aprenda a decir no de vez en cuando. Aprenda a decir no puedo, ahorita no puedo. O sea, si tenemos 10 cosas que hacer o 4 cosas que hacer y entonces se nos viene otra más, se puede decir no puedo. Si podemos posponerlo, podemos decir esto lo podemos hacer otro tiempo. Si puede esto esperar, entonces lo hago. Pero si no lo puedo hacer en este momento, no lo puedo hacer. Y no comprometerse para no quedar mal. Y de esa manera conocer también sus límites. En 1 Corintios 10, versículo 23, 10:23 de 1 Corintios. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ok, bien clarito, ¿no? Soy Biblia. Todo me es lícito, o sea, yo tengo toda la libertad de poder hacer lo que quiero. Está hablando del pecado, pero está hablando también del servicio. Si hablamos del servicio, todo lo puedo, pero a veces no todo conviene. ¿Okay? ¿Puedo servir en todas maneras, en todas capacidades? Sí puedo, pero no conviene a veces hacerlo todo porque no voy a hacer lo mejor en lo que puedo hacer cuando me concentro a hacer 2 o 3 cosas que hacer 10 o 15 cosas, ¿verdad? Entonces, eso hay que saber cómo conducirnos, ¿verdad?, aún en nuestro servicio al Señor. ¿Okay? Todo me es lícito, todo, tengo la libertad de poder hacerlo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo lo que hacemos o terminando haciendo eventualmente va a ser de bendición. A veces las cosas que nosotros queremos hacer de bendición vienen a ser de maldición para las personas. Porque no tendría que haberse hecho, no tendría que haberse participado en ello. Y la gente, en vez de estar agradecidas, ¿verdad?, lo toman por otro lado.
Y estamos hablando de los humanos. Los humanos somos raros, somos impredictibles y cambiamos de la noche a la mañana. Somos bien especiales y necesitamos saber cómo conducirnos, cómo tener paciencia, cómo aprender tolerancia, cómo aprender a saber cómo las personas se conducen, qué valoran, todas esas cosas que el Señor nos da sabiduría para eso. Entonces, conforme el tiempo va pasando al servicio de la gente misma nos va enseñando a nosotros. La gente misma es la escuela para instruirnos a nosotros cómo tratarlos a ellos. ¿Okay? El Señor nos enseña a nosotros cómo tratarlos, pero la gente nos enseña también una escuela a nosotros cómo tratarlos, cómo reaccionar hacia algunos, ¿verdad? Por sus mismas actitudes, por sus posiciones, por sus pensamientos, por la manera que ellos nos consideran la vida cristiana o en la manera como consideran el reino de Dios o los siervos de Dios o el servicio, ¿verdad?, de aquellos que están al servicio de Dios. Todo esto es tremenda escuela aquí para los que servimos al Señor. Entonces, no todo conviene, ¿ok? Y no todo edifica. ¿Tenemos la libertad? Sí, pero no todo conviene, no todo edifica. Eso hay que tener ese balance también. No siempre conviene de continuar ayudando a la gente cuando no podemos, no se puede. Necesitamos tener un límite porque hay personas que lo toman por otro lado. ¿Okay? Para los que se aprovechan del sacrificio personal de otros, quiero decirles esto. Para los que se aprovechan del sacrificio personal de otros, quiero decirles lo siguiente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 y el versículo 5. Está hablando del amor, ¿no? Dice, no hacen nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Ok? Si un hermano, una hermana tiene amor para los hermanos y para aquellos especialmente que les están sirviendo o los que les estamos sirviendo, ¿ok? Si tiene amor de Cristo, note, su amor debe de ser de esta manera. No busca lo suyo propio. ¿Ok? No se aproveche de las personas cuando se están abriendo las manos, los brazos o cuando se les está dando, ¿verdad? No busque lo suyo propio, solamente para lo que le convenga. ¿Ok? Si tiene el amor del Señor, va a comprender y va a ser prudente en no tomar solo para usted. Como un asadón, jalar solo para adentro, jalar por adentro. Muchas personas a veces así se conducen, ¿verdad? Lo que me conviene, lo que me conviene, lo que me conviene. Nunca dan, pero sí les gusta recibir y sí les gusta como asadón jalar para ellos. No busca lo suyo. Y si no busca lo suyo, no se irrita, porque si cuando no se le da, no se irrita. Y cuando no sale con la suya, no va a guardar rencor. ¿Qué no va a decir, voy a tener esto en contra de la persona porque yo le pedí un favor y no me lo hizo, y entonces ya tengo en contra de esa persona? Tengo esto en contra de la persona. Cuidado, porque el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Y ahí está. Pero el amor también no busca lo suyo propio. No solo busca para sí mismo, para alimentarse a sí mismo. Ahora, ahí hay un balance. Eso es para aquellos que, ¿verdad?, se aprovechan. Y aunque quizás no lo entiendan que lo están haciendo, necesitan meditarlo que sí lo están haciendo. Y por eso es bueno, ¿verdad?, una examen, ¿verdad?, sobre cómo estamos conduciéndonos como cristianos mientras, ¿verdad?, vivimos para el Señor. ¿Okay? Un verdadero siervo de Dios debe de ser recibido como a Cristo. Número 2, un verdadero siervo de Dios debe ser recibido con compasión. Número 3, un verdadero siervo de Dios creará enemistad por predicar la verdad. Ahorita es posible que les estoy cayendo mal porque es lo que estoy diciendo. Y les aseguro que esto puede irse en dos direcciones. Eso se puede ir en dos direcciones. Si el consejo que estoy dando y enseñando de la palabra de Dios esto puede ser tomado al contrario. Ya no lo voy a mostrar al pastor. Ya no le voy a pedir más ayuda. Ya no
le voy a pedir que me atienda. Ya no lo voy a buscar. Ok, si esa es la posición, eso es negativo, porque aquí la enseñanza es de que podamos aprender a ser prudentes, a saber conducirnos, a saber actuar, a saber hablar, y saber meditar, y saber medir, y saber evaluar. Eso es lo que estoy enseñando. Pero puede tomar la otra posición, que es negativa. Decir, ya no le voy a molestar al pastor, ya no, ¿verdad? A los líderes ya no les voy a pedir ninguna cosa, porque estoy escuchando de que, y ahí está, a nadie le gusta hacer ajustes. Y observe esto, ¿ok? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer ajustes de nuestro servicio, verdad? Y los feligreses no pueden hacer sus ajustes. Y aquí es donde está la prudencia y la hermandad, saber, ¿verdad? Ser respetuosos con el trabajo de los demás. Acuérdense que, ¿verdad? En la iglesia hay muchas necesidades y hay mucha gente, y entre más gente hay, más necesidades. Entonces necesitamos ser precavidos, ¿no? Y observar estas cosas que son importantes, así podemos edificarnos y ayudarnos unos con otros. Un verdadero siervo de Dios creará enemistad por predicar la verdad. Ahí en Gálatas, volvamos ahí, note Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y cada vez que se habla la verdad, por supuesto, va a pisotear unos callos, ¿verdad? Siempre que se expresa la verdad, siempre que hay una instrucción de prudencia, siempre que hay una enseñanza de humildad, siempre que hay una instrucción de ser confrontados porque estamos haciendo mal o porque debemos de mejorar nuestros hábitos o nuestra conducta, a nadie le gusta. A nadie le gusta ser confrontado. Okay. Note, ¿qué sucede? El apóstol Pablo aquí le dice, me he hecho pues, dice, vuestro enemigo por deciros la verdad. Las personas adoptan, ¿verdad?, estas dos posiciones. O reciben la verdad humildemente y se someten y hacen los ajustes y cambios, o se ponen, ¿verdad?, caprichosos como niños recién nacidos en el Señor, y se van a poner, ¿verdad?, como niños a mamar su dedo, ¿verdad?, y a mamar su pepe, y volverse, ¿verdad?, en vez de adultos, sino que reaccionan carnales como niños, ¿verdad? Y entonces, esas son las dos posiciones que van a tomar. En el caso del apóstol Pablo está recalcando, por deciros la verdad, sois sus enemigos. El apóstol Pablo había estado predicando la verdad, es decir, una persona es justificada por fe y no por la ley, ni por obras, ni mucho menos por tratar de ganar aceptación con Dios por medio de hacer el bien aquí o allá. ¿Trataría la iglesia de Galacia al apóstol Pablo como a un enemigo por decirles la verdad? Hay personas que así toman esa posición. Cuando se está diciendo la verdad, cuando les está, ¿verdad?, presentando la verdad y que tienen que hacer ajustes, no, eso a nadie le gusta. ¿Cuántas iglesias les molesta y se ofenden cuando el pastor les predica la verdad de su pecado? Las iglesias, algunos dicen amén, amén, y sí, díganos, pero puro hablar, puras expresiones así. Pero de verdad cuando dicen dígamelo, son los que cuando hacemos el llamado, ni siquiera se vienen para al frente. Okay. Cuando está diciendo dígamelo es porque le está cayendo. Y a veces, ¿verdad?, no hay decisiones, sino que es puro hablar. Puro reacciones religiosas. Eso es lo que es, casi podríamos decir, cuando gritamos amén, 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 es como prender candelas. O sea que no se va a ningún lugar. A veces es la manera que a veces reaccionamos, pero en realidad no estamos haciendo nada al respecto. La iglesia que de veras quiere vivir para Dios nunca se ofenderá que su pastor les hable con la verdad. Al contrario, deberían de estar alegres y gozosos de que se les predicó de la palabra de Dios y hubo
solidez de instrucción y hubo, fue divino la presentación, fue la palabra de Dios bíblico, ¿verdad? Y no hubo ninguna opinión ni nada, sino que es pura la palabra de Dios, y eso debe de llenar el ser de cada cristiano. Si alguien está muy enfermo, fatigado y débil, ¿no le gustaría saber qué está pasando con su cuerpo y le puedan diagnosticar su enfermedad? Ese es el caso nuestro como pastores y como predicadores, que nosotros presentamos el mensaje claro de la palabra de Dios, hablando de tópicos, ¿verdad?, específicos, para poder que los hermanos sean, ¿verdad?, motivados a hacer decisiones para glorificar a Dios y sus vidas. Entonces, yo creo que no hay nadie que no quiera que se les diagnostique cuando va a ver al doctor, ¿verdad?, su problema que tiene físico. Todos, por supuesto, por eso van al hospital. Venimos a la iglesia también de igual manera, porque que el Señor haga el rayo X y que nos dé la medicina que necesitamos, ¿verdad? El Señor ya tiene todo listo porque ya conoce a todos, y el Señor va a transmitir el mensaje que quiere que mandarles. Necesitamos estar dispuestos. Para terminar, vaya a Salmos 141, perdón. Salmos 141. Dice la palabra de Dios, versículo 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Aquí el salmista está hablando, ¿verdad?, tocando este tema. Si el justo me castiga, será, dice, un favor. Hablando de reprensión, ¿verdad? Dice, y que me reprenda, dice, será un excelente bálsamo. O sea que cuando me reprende, dice el apóstol, David, cuando me reprenda el justo a mí, dice, será una medicina para mí. Yo estoy malo y necesito esa medicina de reprensión, y yo la tomo. Y eso, dice él, es un favor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que así pensáramos todos. Qué favor nos hizo el pastor hablarnos del pecado, ¿verdad?, de la rebeldía, el pecado de la desobediencia, o cualquier pecado que estamos hablando, del tema que estamos hablando, y usted diga, wow, qué tremendo favor me hizo el Señor Jesús o Dios a través del pastor, y me habló. Qué tremendo favor es eso. Y es un bálsamo, es una medicina para mi ser. Qué lindo cuando lo tomamos de esa manera, cuando Dios está hablando, ¿verdad?, y acudimos a la medicina que Él está proveyendo. ¿Ok? No es la medicina que querramos tomar, sino que la medicina que Dios quiere darnos. En Eclesiastés capítulo 5, otra nota sobre ese tema. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Qué lindo, ¿no? Ese precioso versículo. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. All right? Es mejor recibir el consejo de los sabios, la instrucción, por supuesto, de los sabios, porque viene directamente de la sabiduría de Dios, ¿verdad?, que viene como un bálsamo, una ayuda, ¿verdad? Hay más Biblia para esto. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Señor para ayudarnos a nosotros a vivir una vida mejor, es para ayuda espiritual, es para que caminemos más rectos, es para que seamos edificados y fuertes y valientes y animados en el Señor. En Hebreos 12, versículo 5, dice la palabra de Dios, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. All right? Como hijos nosotros venimos a la casa del Señor y ya sabemos que el Señor nos va a jalar las orejas. ¿Por qué? Porque hemos andado mal. Y si hemos andado fuera de la voluntad de Dios, pues qué bueno que nos dé.
qué bueno que nos confronte, qué bueno que, ¿verdad?, nos ayude. Y entonces el Señor usa la palabra de Él, usa al varón que ha puesto para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y con esto termino. Ahí en en Hebreos 13:17, note lo que dice la palabra de 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Acordaos. Eso quiere decir, no lo tomen en leve lo que han sido instruidos de parte del pastor. Amén. Y dice, imitad su fe. Lo que hagan ellos, o lo que ellos están viviendo, lo que ellos están haciendo, imitadlo. Okay. Y el Señor nos demanda a nosotros que vivamos para Él. Entonces, Él sabe que si vamos a estar predicando fielmente su palabra, ¿verdad?, Él nos respalda. Él nos respalda. Y por eso manda al feligrés a considerar al quien el Señor ha puesto. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es esto. Eso se llama reflexiones del pastor a sus ovejas. Y ojalá haya sido una reflexión preciosa en su corazón y que Dios le haya hablado, le haya enseñado, ¿verdad? Y si se ha enojado, no se enoje conmigo, sino que, ¿verdad?, reconozca que si se ha enojado es porque le cayó en el mero callo. Y está bien, ¿verdad? Y eso es bueno cuando Dios nos habla. Amén. Haga negocios con el Señor. Amén. Ora al Señor y busque a Él. All right. Dios me los bendiga. Tengan una buena tarde.